Muy bien, entramos en esta sección que hemos llamado Mateando con el Pastor, que ya hace varios meses que venimos usando esta modalidad para repasar, para compartir con ustedes, y nos encantaría que también lo hagan con nosotros. Dejamos la caja de comentarios abierta para que nos puedan hacer sus preguntas y poder responderlas entre los que estamos acá en la mesa. Bueno, Pastor, diga. Fue el tercer domingo, el domingo anterior, sobre los libros poéticos, ¿no? Sí. Con un tema que sorprendió el Pastor el domingo, con el título El director en la escuela de sabiduría. ¿Por qué la imagen del director para los libros poéticos? Claro, al poder introducirnos en libros de sabiduría, podemos caer sin querer en agobiarnos por tanta información o solo hacer acopio de información. Y la verdad es que entre tantas materias, por así decirlo, entre tanto proceso de crecimiento, la figura del director es central para que podamos egresar, para que podamos avanzar en esta escuela de sabiduría. Y el director viene a cumplir una función de autoridad, de ejemplo, de dirección sobre todas las cosas. De dirección, valga la redundancia, pero de dirección. El don de la sabiduría, por ejemplo, se caracteriza por ser una sabiduría práctica que nos dirige a la salida de la situación por la que estamos pasando, aplicando la sabiduría, ¿no? Pero es sabiduría en dirección. El Espíritu Santo es el que nos provee dicha sabiduría, pero también quien nos dirige y nos recordará todas las cosas que hemos aprendido. Para mi mente veo que a veces es media cuadrada. No puede ser. A veces cuando era más joven, sí, y leía el libro de Proverbios. No, en serio le digo, ¿cómo va a decir que tiene mente cuadrada? A veces sí, cuando uno trata de comprender el libro de Proverbios, sí, ve tanta información. Claro. Tantos proverbios, tantos dichos para el necio y para el sabio, ¿no? Claro. Que decir, ¿cómo pongo en práctica todo esto? Para ponerlo en situaciones cotidianas, ¿no? Es decir, saber resolver de acuerdo a la sabiduría que Dios nos propone en el libro de Proverbios. Claro. Y a veces quedaba abatida, porque encima los capítulos de Proverbios, después del capítulo 7, sí, empiezan a dar... Los primeros capítulos son consejos sobre un mismo tema, ¿no? Después del capítulo 7 arrancan sobre diferentes cuestiones de la vida, sobre los amigos, cómo tratarlo entre vecinos, con los padres, con los amores. Entonces me parecía un caudal de información terrible que me costaba mucho llevarlo a la práctica, ¿no? Desde mi posición, desde mi perspectiva o mis fuerzas, llevarlo a cabo. Claro. Por eso la necesidad urgente de un director. Exacto. Y que, como vos bien lo dijiste, Proverbios es para cada etapa de la vida. Entonces, tal vez abordar el libro desde la dirección del Espíritu Santo nos va a ayudar si interpretamos correctamente la etapa en la que estamos viviendo y que hay un consejo para nosotros en esa etapa de vida. El libro de Proverbios contiene cápsulas que a eso se le llaman los proverbios, ¿no? Cápsulas de información que son para tomar una a la vez, no todas juntas, porque nos puede hacer mal. Es como nuestras vitaminas. Exacto. ¿Será, Pastor, pensado así? Por supuesto que no. Cuando encontramos los Gedeones, que viene el libro de Salmos y Proverbios también acompañado de los Evangelios. ¿Usted dice las promesas bíblicas? Sí. Ah, sí. ¿No? ¿Vio cuando No, dice el Nuevo Gedeón, Testamento, Pastor, chiquitito. El sí, azul, que viene con Salmos y Proverbios. Sí, perdón. Acompañado. Sí, yo le digo que sí, porque no sabía de qué estamos hablando. No, pensé que estaba hablando de las promesas bíblicas que vienen. Claro, el Gedeón viene con los 4 evangelios, más los salmos, más los proverbios. El Gedeón viene con todo el Nuevo Testamento. Perdón, con todo el Nuevo Testamento, más salmos y proverbios. Más salmos y proverbios. Claro. Son esas vitaminas. Exacto. ¿Vio esas vitaminas que aparecen en la televisión? Que hay que tomar una por día para mantenerse enérgico. Tal vez es la mejor forma
de abordar los proverbios, ¿no? Y recordar que los proverbios son dichos de padres desesperados por sus hijos. Entonces muchos de esos proverbios deben ser analizados desde ese punto de vista también, aparte de los que nombraste, ¿no? Del capítulo 1 al 7. El director, el Espíritu Santo, nos va a ayudar o nos va a inclinar el corazón, ¿no? Por lo menos a recordarnos qué nos hace bien para esa etapa. Inclusive la advertencia, ¿no? La advertencia va a venir a nuestra mente porque la hemos estudiado, porque hemos leído el libro de Proverbios, o los mismos Salmos, o el libro de Job, y nos va a direccionar, ¿no? En medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la situación conflictiva, en las preocupaciones, en la enfermedad. Y el Espíritu Santo es quien nos dirige y nos muestra el norte a seguir. Sí, lo que también me pasaba, porque me pasan muchas cosas. No, cuente. Que a veces cuando leemos el libro de Job o Proverbios también, Sí. acerca del conocimiento de Dios, Sí, que lo explica en Proverbios en las situaciones diarias, ¿no? claro. Igual que Job también, cuando Dios empieza a responderle a Job. Sí, En las situaciones diarias, ¿no? De lo que Job ve. Y muchos ejemplos son contextualizados de la época. El comportamiento, cómo debería ser con nuestros vecinos, de acuerdo al trabajo de campo, o a los bueyes, o a los animales, que en realidad todos los libros poéticos tratan de discernir el comportamiento humano, ¿no? La forma que tiene el hombre de manejarse. sí. Entonces eso me asombraba, que los consejos siguen siendo desde esa época hasta el día de hoy, porque lo que discierne es el corazón. Claro. Haces muy bien en nombrar que era para cada etapa de la vida o situaciones domésticas que haciendo de determinada manera te iría bien. Claro. Por ejemplo, el libro de Proverbios es que si guardás, ¿no?, los mandamientos del Señor, te va a ir bien. Y el libro de Eclesiastés es como que quiere tirar abajo ese punto de vista y te dice, no siempre te va a ir bien. Y el libro de Job lo confirma, ¿no? Porque diciendo, si Job guardaba todo, ¿por qué tuvo que pasar todo sobre esa situación? Por eso necesitamos al director ahí, Claro. que nos instruye. A ver, ¿qué hago? Exacto. Que estoy muy salomónico, estoy muy... Claro. Siempre arrancamos con la conclusión, viste que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En todos los libros de poéticos se establece ese lema, ¿no?, ese punto de importancia. Y a partir de ahí empezamos a revisar las escrituras, ¿no?, con ese temor al Señor, ¿no? Pastor, ¿por qué mencionabas de que Dios espera encontrar en nosotros sentido común? ¿A qué te referías? Claro, bueno, me preguntaron después, cuando terminamos la prédica, me dice, yo lo que no entiendo qué es el sentido común, me dijo. Entonces le digo, esto... Claro, es sentido común. Claro. Esto que nos pasa, por ejemplo, en el proverbio diría, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Justamente que nos ayuda a darnos cuenta cuando no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, sino que escuchamos a los que tenemos al lado. Ahí aparece el sentido común, la racionalidad, no aquel aspecto que niega la fe, sino aquel que habla de cordura, Claro. a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, Dios nos ha puesto inteligencia en el ser humano, le ha puesto raciocinio, le ha puesto capacidad, y eso ha sido dado por el Espíritu Santo. Por eso nos diferenciamos de todo lo creado. Y ese sentido común es lo que el pecado destroza. Entonces ya no, lo que hoy vos lo dijiste, en la era de la posverdad, de todo diluido, hoy hasta se niega el sentido común. Claro. En cualquier área, ¿no? Ya Sí, es sí. escalofriante, no se puede discutir siquiera, Ujú. porque se niega el sentido común. Y es una trampa que por supuesto no es nueva, pero que está con fuerza en esta época. De ahí la necesidad del director, ¿no? A mí el versículo que me llamó la atención es el del capítulo 32, el verso 8, que dice: sin embargo hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. Que vos explicabas ahí una sabiduría
que no venía solamente de la experiencia, Ajá. sino que venía directamente de Dios. Claro, no todos los ancianos son sabios, dice el libro de Job, ¿no? No de todo, no por la acumulación de años nos convierte en sabio, pero también dice que hay que escuchar a los mayores. Claro, sí, sí. Por eso es importante ese equilibrio que el Espíritu Santo, el director, nos da con estas clases de sabiduría. Lo que en el libro de Job se está dando referencia es porque el interlocutor, el que habla, era joven. Claro. Y él decía que el Espíritu de Dios también estaba sobre él. Y que el Altísimo le había dado inteligencia y capacidad de razonar. Entonces, a veces, y es una verdad, yo me encuentro con gente mayor desesperada en cosas que debería ya estar más que sabida o aprendida por la experiencia. Y que me sorprende porque digo, pero si ya lo viviste a todo esto, si ya lo pasaste, si ya sabés. Y sin embargo, totalmente desorientados por haber escapado a enfrentar, por ejemplo, o a tomar decisiones en su juventud. Lo único que hizo fue acumular fracasos. Cuando la experiencia es vista como una acumulación de fracasos, es no hagas esto porque me fue mal. Pero la sabiduría que proviene, que también hacemos bien en escucharlo, hacemos muy bien en escucharlo porque hasta de la reprensión del insolente, ¿no? Uno aprende. Pero mejor todavía si recibimos la dirección del Espíritu Santo en temprana edad. Así el director nos evita pasar por experiencias que vamos a acumular fracasos. No significa que dentro de ese plan que Dios tenga con nosotros no pasemos por pruebas que nos van a mostrar que nos vamos a equivocar más de lo que vamos a acertar. En eso consiste la sabiduría de Dios, ¿no? También yo lo pensaba, por ahí yo que soy más joven, Sí. Que no hace falta, o sea que no basta, digo, con la información. Haciendo énfasis en esto que decía que el aliento del Todopoderoso es el que te da la sabiduría. O sea, no basta solo con tener buena información. Claro. No menoscabamos nunca, jamás la información. No. Es sumamente importante dentro del proceso de la práctica y de la transformación, que siempre le enseñamos en la escuela, ¿no? Información, práctica, transformación. Cuando nos quedamos con un solo aspecto nos desequilibramos. Claro. Al desequilibrarnos, después lo que comunicamos normalmente suena hueco, vacío, carente de misericordia. Eso es dogmatismo, que es lo que mencionábamos, hace esto, pero yo no lo hago. Aunque esté bien lo que te esté diciendo, Claro, pero sí, yo no sí. lo hago. Entonces caemos en el dogmatismo. De ahí, otra vez insisto, por eso la necesidad del director, porque el Espíritu Santo es quien revela las Escrituras. Claro. Es el Espíritu Santo el que dirige a la iglesia. Y es el Espíritu Santo el que te va a revelar a Jesús. Porque el Espíritu Santo no va a traer mucha atención sobre sí mismo, sino que esa atención la va a traer sobre Cristo, para que nosotros podamos guardar sus palabras y ser personas sabias. No, el libro de Job, cuando terminabas la predicación, que leía Job 42:1, me arrepiento de todo lo que dije. Sí. Y lo mismo en el libro de Salomón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Cuando hablaba del libro de Eclesiastés, que trataba de analizar todo, pero lo único que él entendía que todo tenía que ver con buscar la sabiduría que viene de lo alto. Y creo que esa tenía que ser la actitud correcta de todos nosotros, la humillación, que lo venís hablando hace varios domingos también, la búsqueda constante de ser enseñados por Dios. Y a veces uno no sabe cómo pedirlo, y es tan sencillo como de pedirle así, literal: Dios, enséñame porque no lo sé, enséñame porque no sé cómo tratar, Señor, enséñame porque lo hago siempre a mi manera y resulta mal. Viste que aunque es una terrible verdad, no deja de ser un ejemplo muy práctico. Viste que decimos que la sabiduría viene De lo alto. de lo alto. De lo alto. La sabiduría viene de lo alto. O sea, lo que nos está diciendo es: cambia tu perspectiva. Claro, mira hacia arriba. Mirá hacia arriba. ¿Por qué? Porque normalmente estamos envueltos en un laberinto de circunstancias donde no sabemos para dónde salir. Claro. El que está arriba ve cuál es la salida. Entonces de esa forma podemos llegar a buen puerto.
Entonces, sirven los dos aspectos, ¿no? Mirar hacia arriba cambia nuestra perspectiva. Pedirle sabiduría a Dios es decirle, Señor, ¿cómo vos ves esto? Claro. Porque como lo veo yo, la cosa está muy mal. Claro. Y Dios, que es el autor de todo y que su poder nunca cambia, nos enseñará, Claro. nos guiará, nos ayudará. Es muy importante no tratar de creer, que le estábamos charlando ayer con la pastora, que a veces nos tomamos ciertas atribuciones con Dios de pensar que sabemos cómo piensa Dios. Claro. Y de repente se desbaratan todos nuestros pensamientos, nuestra forma inclusive hasta de orar, cuando descubrimos que Él es completamente santo. Entonces, ese respeto, ese temor a la santidad de Dios, esa búsqueda de saber que Él tiene el conocimiento acerca de todo, nos puede a nosotros ayudar a bajar, saber quién es Él y encaminarnos, si estamos en un laberinto, por la salida correcta. Claro, por ejemplo, yo podría decir, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces entendemos todas las cosas. Sí, sí. Claro, el asunto es que ahí otra vez funciona el dogmatismo. La mente de Cristo significaría el ejemplo de Cristo para nosotros. Y en ningún paso que Él dio fue sin consultar a su Padre. Exactamente. Y fue en absoluta obediencia. Ahí está la humildad. Nosotros tenemos la mente de Cristo porque tenemos que aprender de Él que Él es manso y humilde de corazón. Así que bueno, este domingo que viene, pastor. Si Dios nos permite, terminaremos con los libros de sabiduría, los libros poéticos y con el extraordinario libro de Job. Pará. Usted a mí me hizo una promesa. ¿Cuál? Me dijo que este domingo venía algo de Cantares. No, usted dijo, Yo va dije, a predicar usted sobre Cantares 4 domingos seguidos. Y yo dije, no sé. no, pastor, vamos a poner la grabación Sí, de la radio. Usted nos dijo a las chicas A la chica. que íbamos a escuchar sobre nuestro amado en Cantares. ¿Cuál amado? Cacho. No, mi amado el Señor. Ah, bueno. No. Ay, no, pastor, era una novela que venía. Bueno, entonces vamos a terminar de concluir con los libros poéticos, con la historia de Job. Así que muy atentos, los que quieran y no tienen dónde congregarse, los esperamos en nuestra congregación. Estamos en la calle Honduras 2004, entre la ruta 1003 y la calle Tapalqué, a 6 cuadras para adentro de la terminal de la línea de colectivos 216. Pastor, muchas gracias. Gracias a usted.